Pues voy a tratar de presentarle un poquito qué es la Cuenca de México, cuál es su diversidad, cuál es su riqueza y cuáles son las especies o los retos que tenemos en conservación, que son cosas bastante importantes y que todo el tiempo pensamos en desaparición de especies como elefantes o jaguares o cosas así, pero nunca pensamos que eso ocurre en la puerta trasera de la casa, ¿no? Entonces vamos a platicar un poco de lo que es México y pues gracias. Voy a empezar a preguntar la plática que tengo preparado para ustedes y cualquier cosa, pues con mucho gusto responderé a las preguntas al final de la presentación. Entonces, sin más por el momento, empezamos con eso. Voy a empezar para una transparencias. Todas las fotos son de tierra de aves. Este pato que ven aquí es, no sé si lo conocen, es un pato que es bastante común en el Valle de México. Es un pato que se llama el pato cucharo norteño, que es un pájaro migratorio, que nos sigue en invierno por parvadas, por bultos completos, por miles de aves en invierno, y es probablemente el pato más común y más fácil de encontrar en cualquier cuerpo de agua de la Ciudad de México y el Valle de México. Una cosa muy peculiar de este pato que quiero mencionar es el único pato filtrador que tenemos en la región. ¿Filtrador qué significa? Significa que este pato, para buscar su alimento, filtra el agua y captura en el pico, donde se ve en el pico, en la parte que está aquí como lamelas, como placas. Este retiene microorganismos y de eso se alimenta. Entonces, es un pato muy peculiar que usa aguas con muchos alimentos o algas o eutrofización en particular, ¿no? Entonces, este pato que muchas veces lo usamos como punta de lanza para algunas campañas de protección, porque es un pato muy común, que es importante conservar, porque se ven muchos patos y que si eso desaparece, se ve bastante en la pintura. Pero vamos a ver que este pato, finalmente, es lo que llamaré yo la punta del iceberg. Es el pato más común, que finalmente atrás de esto hay mucho más especies de parte de humedal, que son especies en peligro o especies amenazadas o especies ya extintas, que son especies que viven con otros en la Valle de México. De patos son 10 especies. Hay una que está amenazada, el pato mexicano. Y por supuesto los humedales, pues sabemos que en la Valle de México pues pasamos de humedal a lo que queda a día de hoy, ¿no? Pero todos sabemos que antes el Valle de México era un inmenso lago, ¿no? Un fantástico lugar. Imagino que cuando Cortés llegó ahí pasando la montaña y vio eso y encontró un paraíso, ¿no? Pues se secó poco a poco y pasamos a una zona mucho más seca en el día de hoy. No existe este grande conjunto de agua y encontramos ahorita que de esta composición de especies que había antes, 14 especies ya no ocurren en el Valle de México, que son especies acuáticas, y hay dos que puse así para ilustrar. Uno es una especie tropical, el rascón nunca canela, que le gusta a los pantanos con vegetación y extensión grandes. Y la otra, que es la grulla gris, que todavía existe, que es una especie que es migratoria, que anteriormente llegaba al Valle de México y no hay registro de estas especies en Valle de México desde la fin del siglo XIX, ¿no? Entonces empezamos a ver un cambio en la composición de especies del Valle de México debido a una pérdida de los humedales que había anteriormente en el sitio. Hay tres especies que me parece así bien interesante de mencionar. Eso pasó desde hace 150 años. El zanate de Lerma, no sé si saben de zanates, pero hay un zanate muy común en la Ciudad de México, que es el zanate mexicano, el que es de los mexicanos. Y hay otra especie que desapareció, que se llamaba la zanate de Lerma, y ya desapareció. No sabemos bien por qué desapareció. Pensamos que es un pedazo de vegetación arbustiva o de árboles viejos en los lados del río Lerma en particular.
Ocurrió hasta el Valle de México. Ya no hay registro, ya este pez no existe. Otra especie que está, un dato que está bien interesante, nadie me va a creer, pero hay un reporte de un cóndor californiano en el Estado de México, por supongo. Y esta especie, si conocen un poco lo que está pasando en México sobre las aves, casi se extinguió. Hay un programa de reintroducción ahorita de recuperación de la especie con Estados Unidos. Y ahorita ya vuela nuevamente libre en México, en Perú San Martín, en Baja California. Y esta especie, por ahorita pensarlo, verlo en el DF es casi imposible, ¿no? Pero antes era mucho más común y algunos llegaban hasta el Valle de México. Y la tercera especie que a mí me parece súper importante es un pájaro chiquito, ¿no? Algunos amigos llaman eso el bibí, los little brown bird, es un pájaro endémico a México, vamos a ver que es endémico ahorita, que es una especie única a México, que no se encuentra en otra parte del mundo, y que antes se encontraba en Valle de México. No hay resto de especies desde más de 50 años ahorita, y todavía es bastante común en la parte Toluca, Cuitzeo, hasta más o menos Pátzcuaro, ¿no? Son tres especies que muestran un poco el cambio en la población de aves, y esas son las más representativas, ¿no? Pero hay muchas más especies. Sin embargo, está evidente que la pérdida de hábitat afecta a estas especies. Y les doy un ejemplo muy claro. Este gorrión que está aquí, el sacatonero serrano, una otra especie única en México. Su hábitat de predilección son los pastizales de montaña. Un lugar en el cual estaba muy común hace 40, 50 años, el Santa Fe. En día de hoy, pues Santa Fe, por supuesto, esta especie no está presente en el sitio. Está todavía presente en las barrancas alrededor, las planicies alrededor, pero no en Santa Fe, ¿no? Entonces, esta especie es que no hay categorización de riesgo o no hay una lista que pone estas especies en riesgo. Es un grupo de especies que está perdiendo mucho espacio en la Ciudad de México y de México por la pérdida de hábitat y el cambio de uso del suelo. Entonces, ¿qué es México? Para que entendamos un poquito. México, pues sabemos que es un país grande, ¿no? Que pasa del neoártico al neotrópico. Neoártico significa del frío, la parte como este pájaro de arriba a la derecha, que es un arrayazuelo, que son especies que viven en hábitat templado, bosque de pino, yamel y cosas así. Y pasamos del numeroso al diverso. Significa que en la parte norte del país hay menos especies, pero más individuos por especie. Y al sur hay mucho más especies, pero menos por especie, ¿no? Es una regla de biología básica, ¿no? Entonces, México está en este conjunto entre una parte tropical y una parte más templada, que permite una mezcla muy interesante de especies, un número grande de especies, ¿no? Este colorín aquí abajito es una especie que es endémica, se llama microendémica. Significa que vive nada más en un lugar particular del planeta, y este lugar particular es Oaxaca y Chiapas, ¿no? Es así la frontera del Istmo de Tehuantepec, más o menos, y nada más. Es el único lugar del mundo en el cual podemos encontrar esta especie. Entonces, México, más o menos, estamos estimando que en México, si tomamos los datos que se publicaron, entonces pensamos que México es como el 10º país del mundo en importancia de especies. Más o menos se coloca en los 10 primeros países del mundo en su importancia en número de especies, que es algo remarcable a nivel país, a nivel mundo, ¿no? Y más o menos representa el 10% de las especies del mundo. Nada más en México tenemos el 10% de todas las especies que se encuentran en el mundo, ¿ok? Si platicamos endemismo, número de especies endémicas al país, México se coloca en el 4º país del mundo en la riqueza de aves. Significa que México tiene una responsabilidad así enorme a nivel planetario de conservación de especies que son únicamente en su territorio, ¿ok? Pero somos un lugar muy particular, la Cuenca de México. La Cuenca de México, pues lo sabemos, es un lugar muy poblado, es el 3º del mundo en 2012, no sé cómo es ahorita. Entonces, esta presión antropológica de gente sobre
los hábitats es terrible, es súper fuerte. Y lo vimos, es tan fuerte que los lagos de la cuenca de México ya casi no existen, ¿no? Ahorita con los últimos censos, últimos registros que hay de gente que entran datos en Averabes, un nivel de Conavio, un naturalista, tenemos un poco más datos de información y más o menos sabemos que en la Ciudad de México son como 400 especies de pájaros, más o menos ahorita, ¿no? El estado un poquito más ahorita, subió un poco también, ¿no? Entonces eso, yo sé que cuando vemos con Oaxaca que tiene 770 y pico especies de aves, parece poco. Pero para que entienda un poquito, en Canadá y Estados Unidos, juntos, o dos países, tienen más o menos como 800 especies de aves. En México, la Ciudad de México, tenemos más o menos la mitad de lo que ellos tienen. Entonces, a pesar que es pocas especies, es muy rico en número de especies. Ahora, si vemos el nivel endemismo por estado, ¿cuántas especies endémicas al país ocurren en cada estado? Pues aquí otra vez destaca Oaxaca, pero Ciudad de México y Estado de México empieza a ser en la buena mitad de los estados, entre comillas, de los estados del país, en lo cual la Ciudad de México tiene 23 especies endémicas, y aquí ilustra con una foto de un gorrión, que es un gorrión serrano, que es una especie endémica a México, en lo cual existe dos poblaciones en México, una en el sur de la Ciudad de México y Estado de México, y otro en Durango. Son las dos últimas poblaciones de esta especie a nivel mundial. Es posible que a corto plazo estas especies, no digo desaparezcan, pero disminuyan todavía un poco más, ¿no? Y no platico cambio climático. Entonces vemos que aquí el número de especies endémicas es interesante por estado, pero si vemos no solamente el número de especies, el número de especies endémicas, pero la proporción que tiene cada estado en su número de especies endémicas para el total de especies, la Ciudad de México y el Estado de México son estados muy importantes en la conservación de especies mexicanas locales endémicas. Además de este endemismo, tenemos algo muy peculiar, es la migración. La migración en Norteamérica, es importante saber que México es el primer país del mundo en número de especies individuos que cruzan por el país. Hay dos lugares importantes en el mundo, México e Israel. En Israel cuentan más o menos 3 a 4 millones de rapaces por año que pasan por el país. En México contamos, cuenta alrededor de 4 a 5 millones de rapaces por año. Es el primer lugar de migración a nivel mundial, México. Entonces, eso tiene un efecto para la población de pájaros. Imagínense que al norte, en Canadá, y todo al norte, entre Alaska y la punta este de Canadá, son 7,000 kilómetros. En México, en el Istmo de Tehuantepec, son 218 kilómetros. Entonces, la concentración de especies es enorme. Es nada que ver con lo que tenemos al norte. Hay mucho más animales por metro cuadrado, por hectárea, si quieren, que en cualquier parte del norte, ¿no? Entonces, este efecto de embudo de México es muy importante en los corredores migratorios y muchas especies llegan al Valle de México, como el final del altiplano. Entonces, ¿cómo es más o menos la distribución de especies en la Ciudad de México, el Valle de México? Tenemos más o menos un 50% de especies residentes, que son aquí todo el año, y más o menos 50% de especies que son migratorias, ¿no? Que son especies que vemos nada más a un periodo del año, que puede ser sea en verano, sea en invierno, ¿no? Las dos puede ser diferente. Por ejemplo, el carpintero que está aquí es una especie que se observa todos los días, para todo el año, y el costurero, que es un pájaro migratorio, se observa normalmente en invierno. Al contrario, la mascarita común que está aquí, el pajarito amarillo abajo, es una especie que tiene una población local, y en invierno vienen pájaros migratorios del norte que se juntan con esta población local. Sobre los patos, que parece importante, tenemos que entender un poco qué es México y qué representa México en la importancia de patos. Y eso para mí se asemeja a los humedales. En los patos migratorios, de los 100% de los patos migratorios, nada más el 20% llega a México. Significa que el 80% queda en Norteamérica, excepto México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y de estos, se estima que el 11% llega al altiplano. Okay, de todas las especies confundidas, tenemos del 100% de los patos migratorios, 20 que llegan a México, 20%, y 11% de estos 20% que llegan al altiplano de México. ¿Okay?
Entonces empezamos a tener una idea un poco de cómo se distribuyen las poblaciones en números y entender un poco cómo podemos pensar la gestión de estos humedales para favorecer uno de esos patos, ¿no? Entonces aquí es un pájaro migratorio, la receta azul, que fue la primera receta que equipamos con un satelital, te les platicaré después de eso. Entonces, platicamos al inicio de esta charla del cucharón. Aquí es el mapa de distribución del pato cucharón a nivel mundial. En rojo, en verano, en azul claro, en invierno. Vemos que la distribución de este pato a nivel mundial es enorme. Todo Asia, toda Europa, América del Norte, principalmente la parte oeste y central, y por supuesto llega a México en invierno. Entonces, la población de este pájaro, no tengo el dato exactamente, pero son millones de individuos. Entonces, son muchísimos individuos, ¿no? Es muy común. ¿Cómo va esta población a nivel Norteamérica? Aquí es la gráfica de Norteamérica, en lo cual muestra que su población, desde 1955 al 2018, está en claramente aumento. La población va muy bien, se porta muy bien, y eso es un poco debido a los programas de conservación hechos por cazadores de Norteamérica, la conservación de humedales, que genera un fondo que se llama NAOCA. Entonces, estos programas permiten que esos patos, aunque los cazan, las poblaciones crecen y son mucho más numerosas que antes en su parte en Norteamérica, ¿no? Por lo menos. Entonces, es un poco, aquí hay un cálculo un poco raro porque confundo un poquito diversidad y abundancia, pero nos da un poco una idea para tener idea de qué hay como es población de patos de esta especie en el altiplano mexicano y en particular donde estamos en Valle de México. Si la población de este pato a nivel Norteamérica es de 4 millones de patos, más o menos, si el 20% llega a México, son nada más 800,000 patos que llegan a México. Y si tomamos que nada más el 11 llega al altiplano, son más o menos 80,000, 90,000 patos que llegan aquí al altiplano mexicano. Yo creo que es un poquito más porque hay diferencia entre especies, pero pensamos que llegan como 100,000 patos al altiplano mexicano, o 120,000 si quieren, para inflar un poco los números. Guardamos esta idea de cuánto de esta especie llega al altiplano mexicano. Eso es lo que se aprovecha en Norteamérica cada año. Es un estimado de aprovechamiento anual promedio desde los 20 o 30 últimos años. Lo que estimamos en México, 800,000 patos. Lo que se aprovecha en Estados Unidos por cazador es 600,000 patos cada invierno. Entonces, los programas de conservación de patos funcionan muy bien para la conservación de los patos y creo que es importantísimo relativizar un poco qué hay aquí. Entonces, este pato cucharón es un pato importante, por supuesto, hay que conservarlo, pero, le repito, es un pato que es filtrador, que come donde hay mucho agua sucia, y más pato hay, más el agua está atrofizada y de mala calidad. Entonces, no siempre es un pato que refleja, no es porque hay mucho que es un buen lugar, es que hay mucho porque hay bastante agua de mala calidad. Entonces, el manejo del agua del Valle de México, si podemos pensar que el agua se mejore, es muy probable que la población de este pato disminuye. Y no es un mal, es un bien para la población de muchas más especies y para la población humana también, pero este pato no es siempre el indicador que queremos pensar cuando hay muchos patos, ¿no? Pero sí, en el Valle de México hay problemas fuertes y muy fuertes. Hay especies como este cuicacoche, que es una especie endémica a México, que el último registro en Bosque de Tlalpan hace, ¿cuánto hace eso? Hace 30 y años. Jardín Botánico hace 25, 30 años también. Entonces, esta especie no se ha visto en sitios desde mucho tiempo. Esta especie está desapareciendo en la Ciudad de México y eso necesita realmente un programa de conservación importante. No un pato cucharón que su población va bien, pero enfocamos a especies que no son tan visibles, que no son tan carismáticas como los patos que son millones, ¿no? Miles, ¿no? Otra especie, la mascarita, les platicaba. Estos son los últimos registros que hubo aquí y ahí no están. Antes estaban en toda esta zona aquí, el Valle de México, y este ya no está en el Valle de México.
extintos. Mira, Texcoco desde 58, Zumpango 66. Entonces, ¿por qué? Porque su hábitat desapareció, la tifa latifolia, que le gusta mucho, y tenemos que pensar en el programa de recuperación de los cuerpos de agua de México, repensar a sembrar nuevamente esas plantas que son desaparecidas en el Valle de México. Creo que hay algunos ejemplos en Cuitláhuac, si no me equivoco, que la gente está poniendo aquí, si no me equivoco, luego. Es una especie muy importante en conservación, esa es clave, ¿no? Otra especie que es importante es el charol nevado. El charol nevado es una especie que la gente no conoce porque es un pájaro chiquito, café, como todos los pajitos. No saben bien. Supimos gracias a Araceli hace algunos meses que nos platicó de Zumpango que hay una pequeña población que reproduce ahí, que es una esperanza para tener más población. Y la otra que reproduce es en el lago de Texcoco, en el vaso de Texcoco, ¿no? Son los dos únicos lugares que conocen la especie para Valle de México. Si esos aparecen, esa especie se nos va. Y cuando se nos va, se nos muere, ¿no? Entonces, son realmente programas de conservación muy importantes que pensar para lograr conservar a esos pájaros que no son tan visibles, que no son tan carismáticos, ¿no? Otra especie que está peor tantito es una especie endémica que no conocemos muy bien, que vive en, pues aquí la foto dice todo, vive en la vegetación acuática. En esta vegetación acuática, si no está, si la vegetación no está, esta especie no estará aquí, ¿no? Pues aquí queda pocos lugares de esa especie en Valle de México, dos, la cuenca de Texcoco y el vaso San Gregorio, que es ANP, ¿no? Entonces, ahí hay chance que mantenemos algo ahí de conservación. Ahorita si vemos el pato cuchara en el Valle de México, cualquier charquito que haya, el pato ahí está. Entonces, este pato no tiene un programa de conservación fuerte, ni tiene un programa de conservación a nivel global, ni a nivel país, ni a nivel cuenca, ¿no? Es un pato que va muy bien y es un pato que refleja su presencia en gran número, una mala calidad del agua. Y eso es importante pensarlo en nuestro plan de conservación para poder un poco saber qué está pasando con el agua, con los lagos, con los afluentes y cómo vamos para gestionar para que esos patos y estos cuerpos sean de mejor calidad, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Pues hemos participado en algunos proyectos como la recuperación de la barranca de Tarango en 2009 y el año siguiente, si no me equivoco, pues hicieron la supervía poniente y la pusieron encima. Es un poco así como, un poco nos quedamos un poco frustrados del trabajo que hicimos para declarar el ABA con Barante Sausa. Y aquí otra vez vemos Tegorión, que es una especie que vive en este lugar particular de Tarango, que pues la vía separa la población en dos y complica la relación y complica otra vez el flujo de índico. ¿Qué hacemos nosotros en particular? Es que tratamos de capacitar a mucha gente en el país para que tengan conocimientos sobre el manejo, marcaje de pájaros, marcaje ético de pájaros, hacer cosas según normas de Norteamérica, todo un papel. Tratamos de uniformizar México con Estados Unidos y Canadá en el conocimiento de la investigación. Pero lo que nos interesa mucho es conocer un poco los desplazamientos, cómo se mueven los pájaros en Valle de México o en otro lugar. Aquí son algunos ejemplos que son fúlicas, en las cuales marcamos con sistemas visuales que no implican la recaptura, pero nada más una captura visual. Tenemos que físicamente manejar el ave y así podemos saber quién es quién. Y sabemos que algunas fúlicas del Valle de México intercambian lagos. Hay un cambio entre los lagos y eso debido a estas marcas que usamos para poder seguir la distancia. La otra que usamos son las marcas de color que usamos en aves playeras, como mojita, en lo cual implica una observación, pero no una recaptura. Y con eso podemos saber quién es quién sin tener que recapturar y molestar más las aves al futuro, ¿no? Es una forma muy práctica de hacerlo, que es bastante económica. Y nos da información de cómo se mueven las aves, dependiendo de quién observa atrás, ¿no? Desde tiempo, desde 2012, nosotros empezamos a trabajar con transmisión satelital. La idea de eso es para nosotros saber cómo las aves usan el espacio y cuál es la implicación o la relación entre los cuerpos de agua
¿no? O de cada sitio, o de cada país, o de lo que queremos pensar, ¿no? Algunas especies que equipamos, ese es un pato que vamos a platicar ahorita, ese es una saceta ala azul, que es un pájaro migratorio que marcamos en Minatitlán, Veracruz, con Pemex. Y supimos que este pájaro se nos fue hasta Saskatchewan y se regresó a Veracruz el invierno siguiente, ¿no? Entonces tuvimos el recorrido completo de este pájaro entre invierno y verano, y sabemos dónde pasa el verano de especies que vienen a Minatitlán, Veracruz, y sabemos cómo ocupa los sitios en cada parada, ¿no? Otra especie que equipamos, que es una Batramia, es el rapito-ganga. Lo capturamos en Veracruz también. Y eso es un pájaro que seguimos hasta Perú. Lo pedimos en Perú, en la Amazonia peruviana. Y otras especies como estas garzas, que seguimos ver cómo se desplazan localmente, que no hacen mucho movimiento. Y eso nos permite tener una idea de la gestión de los sitios para ver la implicación de una obra que tú haces, de una restauración de un hábitat, para saber cómo puedes afectar una especie a un lugar particular y cómo puedes comunicar este efecto sobre otro cuerpo de agua. Entonces, un ejemplo muy simple, que es este pájaro, que es el pijicanelo, que es una especie que no es muy común en el Valle de México. Es una especie que está así como... viene de vez en cuando, no hay muchos números, hay cada año alguna observación, pero nunca más de 10 o 20 por año, no es mucho. Logramos capturar 3 individuos en junio 2019 y seguimos estos patos durante 6 meses. Tuvimos 7,100 y pico ubicación donde estaban el pato en su recorrido en Valle de México. Y vamos a ver un poquito este asunto porque es lo que nos interesa. Lo marcamos en un lugar que todos conocemos, muchos conocemos, en el Navocarrillo, al ladito, que se llama Media Luna, con la CNA. Y aquí ese pato, cuando lo marcamos, la primera cosa que hizo fue volar hacia un estanque, un cuerpo de agua que se llama el lago Navocarrillo, y ahí se queda un buen tiempo en Navocarrillo. Entonces sabemos que de la Media Luna se pasaba al Navocarrillo. Lo que no sabíamos es después dónde iba. Se pasó a San Gregorio, vamos a conectividad, es el mismo pato, ese es el mismo individuo, ¿no? Y de San Gregorio pasó después, se regresó al norte hacia el Caracol, que se llama el Caracol Valle de México, de Texcoco, y de Texcoco se pasó a un lugar que todos conocemos ahorita, no voy a hacer más ruido sobre eso, pero Tecamac, ahí está cerca del nuevo aeropuerto que está haciendo, pasa justo encima de la pista, para estar claro. Después pasó a la punta sur de Zumpango, del lago de Zumpango. Entonces, es el mismo individuo, ¿no? Entonces, que entraba en la cuenca de México y empezamos a darnos cuenta que esos pájaros que vemos en diferentes lagos son los mismos bichos, ¿no? Entonces, tiene una conectividad de estos lagos entre sí que es muy marcada y muy clara, y no es eso con la única especie, tengo más datos. Y después apareció en la Ciudad de México, en un laguito aquí, y después de eso, lo que no sabíamos, se nos fue a Cuitzeo, ahí cerca de Morelia. Ese es un viaje de una noche, ¿no? En una noche el pájaro está allá sin ningún problema. Entonces empezamos a juntar sitios Ramsar entre sí, que son varios sitios, que es, por ejemplo, el Texcoco, Cuitzeo. Entonces, todos estos pájaros ahí que vemos el día de hoy en la Ciudad de México, que vamos mañana a Cuitzeo, puede ser el mismo individuo, ¿no? Entonces, la población no es tan grande, se mueve mucho entre cada lago a nivel regional, a nivel local. Y estos patos, después lo perdimos en Morelos, un perro lo agarró, tuvimos más información. Y otro de estos se nos fue desde Ciudad de México a Morelos, a Puebla, y de Puebla se nos fue hasta Veracruz. Entonces, con estas técnicas que usamos nosotros, nos permitió de saber que esa especie migratoria, entre comillas, porque no se sabe que migra, pero sí hace movimientos estacionales. Entonces, eso nos permite a nosotros tener una información súper bien documentada de cómo se mueven los pájaros, qué lugar usan en el sitio. Tenemos una lectura cada media hora, entonces sabemos exactamente dónde está el pájaro cada media hora, y eso es una herramienta de gestión
y el conocimiento de los pájaros, que es sumamente importante a usar para justamente al futuro tener mejor decisión sobre los pájaros, ¿no? Es importante que pensamos a recuperar los humedales de la Ciudad de México. Si logramos el día de mañana tener mucho menos patos cucharón, sería mucho mejor para la Ciudad de México que lo que tenemos en el día de hoy. Entonces, es importante esta noción de pensar la gestión de los cuerpos de agua de México, porque realmente algunos son bastante sucios, para no decir otra cosa. Yo veo que ahorita hay un esfuerzo de la Ciudad de México que es muy valiosa, que es de crear nuevo espacio, como el Cuitláhuac, que es un muy buen ejemplo, y por supuesto Cuemanco y más lugares en toda la Ciudad de México, ¿no? Yo creo que lo que falta mucho para México, y es una cosa que tenemos que establecer, es que México por fin tengan un sistema de monitoreo de pájaros que permite tener un termómetro. Las aves son el reflejo de cómo va el medio ambiente. Si el medio ambiente está mal, tenemos estos desequilibrios en población, como el pato cucharón, que son por números grandísimos. Estos monitoreos nos permiten a nosotros de tener idea de cómo van las poblaciones a nivel local y a nivel continental, ¿no? Por supuesto, voy a seguir insistiendo con esos patos, que son estas especies que son importantes, que tenemos que pensar a saber cómo estos animales se desplazan del aire de México. Por ejemplo, esta garza, Niticorax ticorax, sabemos que anida en algunos escuelas de la Ciudad de México, en árboles en el patio de la escuela, y se van a comer en los lagos afuera, ¿no? Para un dato simple, no sé si saben que el pato cucharón, por ejemplo, cuando migra, es capaz de migrar a más de 5.000 metros de altura, volando a más de 5.000 metros de altura, y alcanza la velocidad de más de 150 kilómetros por hora, ¿no? Entonces son datos que nosotros no conocemos mucho de estos pájaros, pero todos tienen así una relación con nuestro medio ambiente. Es importante que pensar que todos esos patos aquí en invierno vienen de algún lugar de Saskatchewan, Alberta, Carolina del Norte, no sé qué estado de Norteamérica, y cuando logramos conservar bien esos pájaros, lo que pasa es que cuando regresan al norte tienen una mejor producción. Entonces, el trabajo de nosotros que podemos hacer aquí en la Ciudad de México es a beneficio de todos, a nivel local y a nivel continental, ¿no? Entonces, lo que me sueño ver es que la mascarita de Lerma cambie de nombre y regresa al nombre de mascarita transvolcánica, que esté en todo el eje volcánico, porque recuperamos hábitats. Entonces, es un poco lo que quiero presentar, un poco de los pájaros de la cuenca de México. Y pues nada más hasta ahorita. Si hay algunas preguntas, pues, cosas, estoy de su orden.